El mensaje llegó a las 11 de la noche de un martes frío de febrero, iluminando la pantalla de mi celular con palabras que me atravesaron el corazón como cuchillos ardientes. No me llames más. Estoy cansado de ti y de tus pedidos. Necesito espacio. Déjame en paz. Leí esas palabras 1, 2, 10 veces, esperando que de alguna manera cambiaran, que fueran un error, que mi único hijo, el niño que había criado sola durante 40 años, no pudiera haberme escrito algo tan cruel. Pero ahí estaban, en mayúsculas, como gritos digitales que resonaban en el silencio de mi pequeña casa vacía. Mis manos de 68 años temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. ¿Mis pedidos? ¿Qué pedidos? Lo único que había hecho esa mañana fue llamarlo para preguntarle si podía visitarme ese fin de semana, porque me sentía sola. Era mi cumpleaños el domingo, y pensé que tal vez, solo tal vez, mi hijo Ricardo querría pasar aunque fuera una hora conmigo. Pero aparentemente, eso era demasiado pedir. Me senté en el borde de mi cama, esa misma cama donde había pasado noches en vela cuando Ricardo era bebé, cuando tenía fiebre, cuando lloraba de hambre mientras yo calculaba si tenía suficiente dinero para comprar leche o pagar la electricidad. La misma cama donde había llorado sola después de que su padre nos abandonara, dejándome con un niño de 2 años y deudas que tardé una década en pagar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, reproduciendo cada conversación reciente con Ricardo, buscando el momento en que me convertí en una carga para él. Fue cuando le pregunté si podía llevarme al médico el mes pasado. Él había dicho que estaba ocupado, y yo había tomado un taxi, pagando con dinero que necesitaba para mis medicamentos. Fue cuando le pedí ayuda para cambiar un foco en el baño porque no alcanzaba el techo y tenía miedo de caerme de la escalera. Había dicho que iría pronto, pero nunca llegó, y finalmente pagué a un vecino para que lo hiciera. Durante 2 meses enteros no supe nada de Ricardo. 2 meses en los que mi teléfono permanecía silencioso, burlándose de mí con su falta de notificaciones. 2 meses en los que celebré mi cumpleaños sola, comiendo un pedazo de pastel que compré en el supermercado. 2 meses en los que cada vez que sonaba el timbre, mi corazón saltaba esperando que fuera él, viniendo a disculparse, a abrazarme, a decirme que todo había sido un malentendido terrible. Pero nunca vino. Aprendí a vivir con ese silencio, o al menos intenté hacerlo. Mis días se convirtieron en rutinas solitarias. Despertarme, preparar café para una persona, ver las noticias sin nadie con quien comentarlas, caminar por el parque sola, regresar a una casa que parecía más grande y vacía cada día. Mis amigas del grupo de tejido notaron mi tristeza, pero yo sonreía y decía que todo estaba bien. Ricardo está muy ocupado con el trabajo, mentía, porque admitir que mi propio hijo me había descartado era una humillación que no podía soportar. Y entonces, exactamente 2 meses y 3 días después de ese mensaje devastador, mi teléfono sonó. El nombre Ricardo apareció en la pantalla y mi corazón, ese traidor, dio un salto de alegría antes de que mi cerebro pudiera recordarme el dolor. Contesté con manos temblorosas. «Hola, mamá», dijo su voz, y sonaba diferente. No había calidez, no había arrepentimiento, solo necesidad. «Mamá, mi esposa y yo necesitamos dinero urgentemente. El dueño nos va a desalojar si no pagamos el alquiler atrasado. Son $3,000. ¿Puedes transferirlos hoy?» No hubo «¿Cómo estás?», no hubo «Perdón por no llamar», no hubo «Feliz cumpleaños atrasado, mamá». Solo una mano extendida, esperando que yo llenara la palma con dinero que apenas tenía. Algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante meses, finalmente se rompió. Pero no fue mi corazón esta vez. Fue la cadena invisible que me había mantenido atada a un hijo que solo me veía como un recurso financiero. «No», dije. La palabra salió firme, clara, definitiva. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué dijiste?» «Dije que no, Ricardo. No voy a darte dinero». «¿Estás bromeando? Mamá, nos van a echar a la calle. Andrea está embarazada. ¿Qué clase de abuela serías si dejas que tu nieto nazca sin hogar?» Cada palabra era una manipulación calculada, diseñada para hacer que me sintiera culpable, para que abriera mi cartera como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez algo había cambiado. Esta vez
Yo había cambiado. Ricardo, hace 2 meses me dijiste que no te llamara más, que estabas cansado de mí. No me has hablado en 63 días, no viniste a mi cumpleaños, no preguntaste si estaba viva o muerta, y ahora me llamas solo porque necesitas dinero. La respuesta es no. No puedo creer lo egoísta que eres, gritó. Después de todo lo que Andrea y yo hemos hecho por ti, esa última línea habría sido cómica si no fuera tan trágica. Todo lo que habían hecho por mí, no podía recordar una sola cosa. Adiós, Ricardo, dije, y colgué. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Había dicho que no. Por primera vez en 40 años, le había dicho que no a mi hijo, y no tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. Al día siguiente, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí la puerta esperando ver a Ricardo viniendo a disculparse o a gritarme, lo que encontré fue mucho peor. Pero antes de contarte quién estaba allí, necesito que entiendas cómo llegamos a este punto. Necesito que conozcas la historia completa de una madre que dio todo y terminó con nada. Ricardo nació un 15 de marzo de 1982, en un hospital público donde pasé 20 horas de labor de parto sola porque su padre, Tomás, había salido a comprar cigarrillos y nunca regresó a la sala de espera. Debí haber visto la señal en ese momento, pero el amor nos vuelve ciegos y estúpidos. Cuando finalmente sostuve a mi bebé en brazos, perfecto y pequeño, juré que este niño nunca conocería el abandono, nunca sentiría que no era amado, nunca sufriría como yo había sufrido en mi propia infancia. Tomás volvió a casa esa noche, oliendo a alcohol y con excusas baratas. Me sentí mareado, dijo. Necesitaba aire fresco. Pero vi el brillo culpable en sus ojos. Durante los siguientes 2 años, ese brillo apareció cada vez más frecuentemente. Llegaba tarde, desaparecía los fines de semana. Nuestro dinero se evaporaba en tragos y apuestas mientras yo estiraba cada peso para comprar pañales y fórmula. El día que Ricardo cumplió 2 años, Tomás se fue definitivamente. Dejó una nota en la mesa de la cocina. No estoy hecho para esto. Lo siento. Eso fue todo. 26 años de matrimonio, un hijo pequeño, y todo lo que merecía era un «lo siento» garabateado en el reverso de una factura de luz. Me quedé sola con Ricardo, un apartamento de una habitación que apenas podía pagar, y un trabajo de secretaria que pagaba el salario mínimo. Las matemáticas eran simples y despiadadas. No alcanzaba, nunca alcanzaba. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Dejaba a Ricardo con mi vecina, la señora Esperanza, una mujer de buen corazón que cuidaba a mi hijo por una fracción de lo que cobraban las guarderías. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la oficina. Llegaba corriendo a casa, recogía a Ricardo, le daba de cenar, lo bañaba, lo acostaba con un cuento y luego salía otra vez a limpiar edificios de 9 de la noche a 2 de la mañana. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mi cuerpo se convirtió en una máquina que funcionaba con café, adrenalina y amor maternal. Los fines de semana tomaba trabajos extra. Vendía tamales que preparaba los sábados en la madrugada, planchaba ropa de vecinos, hacía cualquier cosa que pusiera comida en la mesa y zapatos en los pies de mi hijo. Ricardo nunca supo cuántas noches me acosté sin cenar para que él pudiera tener su plato completo. Nunca supo cuántas veces usé el mismo vestido raído durante años mientras le compraba ropa nueva para la escuela. Cuando Ricardo cumplió 7 años, me diagnosticaron una úlcera estomacal, producto del estrés y la mala alimentación. El médico me dijo que necesitaba descansar, comer mejor, reducir la carga de trabajo. Me reí en su cara. Doctor, le dije, tengo un hijo que alimentar. El descanso es un lujo que no puedo permitirme. Pero Ricardo era mi luz en la oscuridad. Era un niño dulce, cariñoso, inteligente. Sacaba buenas calificaciones sin que tuviera que presionarlo. Me ayudaba en la casa sin quejas, lavaba sus propios platos, mantenía su habitación ordenada. Cuando cumplió 10 años y se dio cuenta de que trabajaba tanto, hizo una alcancía con una lata de café y empezó a guardar las monedas que encontraba. «Es para ti, mamá», me dijo un día, entregándome la lata llena, «para que puedas descansar un día». Lloré sosteniendo esa lata. Mi hijo, mi hermoso hijo que entendía el sacrificio incluso a su corta edad. Cuando llegó el momento de la universidad, Ricardo quería estudiar ingeniería. La matrícula era imposible, un sueño inalcanzable para una madre soltera con 2 trabajos. Pero yo no iba a dejar que mi hijo perdiera su futuro por falta de dinero. Vendí todo lo que tenía de valor, las joyas que mi madre me había dejado, los pocos muebles buenos del apartamento,
incluso mi auto viejo pero funcional. Tomé un tercer trabajo los fines de semana, cocinando en un restaurante pequeño. Durante 4 años, sobreviví con 3 horas de sueño por noche. Mis manos desarrollaron artritis por el trabajo constante. Mi espalda dolía perpetuamente. Desarrollé diabetes tipo 2 que no podía controlar adecuadamente porque no tenía tiempo ni dinero para cuidarme. Pero Ricardo se graduó, con honores, y cuando caminó por ese escenario para recibir su diploma, cada dolor, cada sacrificio, cada lágrima derramada en la oscuridad de la madrugada valió la pena. «Lo logré por ti, mamá», me dijo ese día, abrazándome fuerte. «Todo lo que soy es gracias a ti». Esas palabras fueron el tesoro más grande de mi vida, hasta que dejaron de ser verdad. Ricardo consiguió un buen trabajo como ingeniero en una empresa constructora. Su primer sueldo fue generoso, y verdad a su palabra de niño, me dio la mitad. «Para que descanses, mamá. Ya trabajaste suficiente». Finalmente pude dejar 2 de mis 3 trabajos. Mantuve solo el de secretaria, medio tiempo, más por mantenerme activa que por necesidad. Por primera vez en 40 años, dormí 8 horas completas. Pude ir al médico regularmente. Pude comprar comida saludable. Pude vivir, no solo sobrevivir. Ricardo me visitaba cada domingo sin falta. Comíamos juntos, veíamos películas, hablábamos de todo. Éramos más que madre e hijo. Éramos mejores amigos, camaradas que habían sobrevivido la guerra de la pobreza juntos. Y entonces, hace 5 años, conoció a Andrea. La primera vez que la trajo a casa, algo en mi instinto maternal se erizó. Era hermosa, eso era innegable. Cabello negro brillante, maquillaje perfecto, ropa de diseñador. Pero sus ojos eran fríos cuando me miraban, evaluándome como se evalúa un mueble viejo que hay que tolerar. «Señora Marta», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «Ricardo habla tanto de usted. Durante esa primera cena noté cosas». La forma en que interrumpía a Ricardo cuando él empezaba a contar historias de nuestra vida juntos, cómo su teléfono sonaba constantemente y ella lo revisaba sin disculparse, incluso en medio de la conversación. La manera en que miraba mi casa modesta, con apenas disimulado desdén. «Ricardo me contó que pagaste su universidad completa», dijo en un momento. «Debe haber sido difícil con tus recursos limitados». La forma en que dijo «recursos limitados» sonó como un insulto elegantemente disfrazado. Después de que se fueron, intenté hablar con Ricardo. «Hijo, ¿estás seguro de ella? Parece un poco... ¿Un poco qué, mamá?» Su tono fue defensivo, algo que nunca había escuchado antes. «¿No es suficientemente buena para mí? Pensé que te alegrarías de que encontrara a alguien». «Me alegro, pero... Andrea es maravillosa. Es ambiciosa, inteligente, sabe lo que quiere. No como...» Se detuvo. «¿No como qué? Nada. Olvídalo». Pero yo sabía qué iba a decir. «No como tú. No como su madre pobre, sin educación, que limpió pisos para darle un futuro». Esa fue la primera grieta. Los siguientes 6 meses después de conocer a Andrea fueron como ver a mi hijo deslizarse lentamente fuera de mi alcance, como arena entre los dedos. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Siempre había una excusa. Andrea tenía un evento de trabajo. Habían planeado un viaje de fin de semana. Estaban muy cansados, y cuando sí venía, Andrea siempre lo acompañaba, instalándose en mi sala como una reina visitando un pueblo pobre. «Marta», decía, «nunca me llamó mamá ni siquiera señora. Deberías realmente redecorar este lugar. Estos muebles son tan vintage». La palabra vintage en su boca sonaba como basura. Lo que Andrea no sabía era que esos muebles vintage eran los únicos que no había vendido para pagar la universidad de su prometido. Cada silla, cada mesa, cada lámpara representaba un recuerdo, un pedazo de la vida que Ricardo y yo habíamos construido juntos. 6 meses después de conocerla, Ricardo llegó solo un martes por la noche, algo inusual. Se veía nervioso, retorciendo las manos de la misma manera que hacía cuando era niño, y había roto algo. Mi corazón se hundió antes de que pronunciara las palabras. «Mamá, Andrea y yo nos vamos a casar. El próximo mes». «¿El próximo mes?», repetí, atónita. «Hijo, eso es muy rápido. Apenas la conoces». «La conozco lo suficiente para saber que es la mujer con quien quiero pasar mi vida». Su tono era defensivo, casi agresivo. «Esperaba que te alegres por mí». «Me alegro de tu felicidad, pero siempre hay un pero contigo, ¿verdad?», estalló. «Nunca nadie es suficientemente bueno. Nunca nada es suficientemente rápido o suficientemente lento. ¿Sabes qué? Andrea tenía razón sobre ti.
Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué dice Andrea sobre mí? Ricardo vaciló, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Nada, olvídalo. No, dímelo. ¿Qué dice de mí? Suspiró, evitando mi mirada. Dice que eres controladora, que nunca me dejaste crecer, que me mantienes atado a ti emocionalmente, que necesito establecer límites. Cada palabra era una puñalada. Yo, que había trabajado hasta destruir mi salud para darle libertad, para darle opciones, para que pudiera ser quien quisiera ser, era ahora controladora. Ricardo, nunca he intentado controlarte, solo quiero lo mejor para ti. Exactamente lo que diría una madre controladora, respondió, y vi que esas no eran sus palabras, eran las de ella, saliendo de su boca como un ventrílocuo maligno. La boda fue una ceremonia pequeña y apresurada en un juzgado. Andrea dijo que querían algo íntimo, pero yo sospechaba que era porque no quería que su familia conociera mi apartamento modesto o viera de dónde venía Ricardo realmente. Yo era la única familia de Ricardo presente, sentada en una esquina con un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, sintiéndome completamente fuera de lugar. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en un restaurante caro que Andrea había elegido. Cuando llegó el momento de pagar, Ricardo me miró con ojos suplicantes. «Mamá, ¿podrías? Es que gastamos todo en el anillo y el vestido de Andrea». Le di $3,000. Era el dinero que había estado ahorrando para una cirugía de rodilla que necesitaba desesperadamente. Pero era la boda de mi hijo. ¿Cómo podía negarme? Andrea tomó el cheque sin siquiera un gracias, deslizándolo en su bolso como si fuera su derecho. Los primeros meses de su matrimonio, apenas supe de Ricardo. Cuando lo llamaba, a menudo Andrea contestaba su teléfono. «Está ocupado, Marta. Te llamará cuando tenga tiempo». Pero nunca llamaba. Luego comenzaron las solicitudes de dinero. La primera llegó 3 meses después de la boda. Necesitaban $2,000 para una emergencia médica de Andrea. Les di el dinero sin preguntar. La segunda solicitud vino 2 meses después. $1,500 para reparaciones del auto. Otra vez, transferí el dinero inmediatamente. Las solicitudes se volvieron más frecuentes, más urgentes, siempre con alguna crisis que justificaba la cantidad. El refrigerador se rompió. Andrea necesita ropa nueva para su trabajo. Tuvimos gastos inesperados. Nunca especificaban qué gastos, pero yo siempre daba. En 2 años les había dado más de $30,000. Había agotado mis ahorros, había pedido préstamos, había vuelto a trabajar tiempo completo a pesar de mi edad y mi salud deteriorada. Mi apartamento cayó en mal estado porque no podía permitirme reparaciones. Mi refrigerador, irónicamente, se rompió de verdad, pero yo comía alimentos enlatados fríos porque no tenía dinero para arreglarlo. Y durante todo ese tiempo, Ricardo nunca preguntó cómo estaba yo. Nunca notó que había perdido peso porque apenas comía. Nunca vio las ojeras bajo mis ojos porque trabajaba turnos dobles otra vez para poder darle dinero. Hasta que un día, hace 1 año, me caí en la calle. Mi rodilla, la que necesitaba cirugía pero que había pospuesto para pagar sus emergencias, finalmente cedió. Caí en plena acera, sin poder levantarme, con un dolor que me hacía ver estrellas. Una vecina llamó a la ambulancia. Desde la sala de emergencias, con mi rodilla dislocada y hinchada al doble de su tamaño normal, llamé a Ricardo. El teléfono sonó y sonó. Finalmente, buzón de voz. «Hijo, estoy en el hospital. Me caí y me lastimé gravemente. Por favor, ven». Esperé 6 horas en esa cama de hospital. Ricardo nunca llegó. Finalmente, la señora Esperanza, mi antigua vecina que ahora tenía 80 años, vino cojeando con su bastón para llevarme a casa. Al día siguiente, Ricardo llamó. «Mamá, perdón, vi tu mensaje recién. Estábamos en el cine y tenía el teléfono en silencio. ¿Ya estás mejor? Tengo la rodilla lesionada. Necesito cirugía». «Ah, qué mal. Bueno, cuídate. Oye, necesito pedirte un favor. Andrea y yo necesitamos $5,000 para...». Colgué. Lloré durante horas, pero 3 días después, cuando volvió a llamar repitiendo la solicitud con más urgencia, le transferí el dinero. Porque era mi hijo, porque el amor maternal es el más irracional, el más autodestructivo, el más inquebrantable de todos los amores, hasta que deja de serlo. Durante los siguientes 3 años, el patrón se volvió tan predecible que podría haber marcado las llamadas en mi calendario. Cada 6 semanas, como un reloj, mi teléfono sonaba y el nombre Ricardo aparecía en la pantalla. Ya no sentía alegría cuando veía ese nombre.
solo un nudo en el estómago y la certeza de que mi cuenta bancaria estaba a punto de vaciarse un poco más. Mamá, necesitamos ayuda urgente. Siempre empezaba igual. Siempre necesitamos, nunca. ¿Cómo estás tú? La lista de emergencias era interminable y cada vez más absurda. El calentador de agua se rompió. Andrea necesita un tratamiento dental urgente. Nos multaron y si no pagamos, habrá consecuencias legales. La laptop de Andrea se dañó y la necesita para trabajar. 1000 excusas, 1000 razones, todas urgentes, todas indispensables. Y yo, como la tonta que era, siempre encontraba el dinero en algún lado. Dejé de comprar mis medicamentos para la diabetes y los tomaba día de por medio para que me duraran más. Cancelé mi seguro dental. Empecé a comprar la comida más barata del supermercado, esa que viene en latas abolladas con descuento. Mi presión arterial subía peligrosamente, pero ya no podía pagar las consultas médicas regulares. Mi apartamento se deterioraba a mi alrededor. El techo empezó a gotear cuando llovía y coloqué cubetas en la sala. La estufa solo funcionaba 2 hornillas. La puerta del baño no cerraba bien. Pero cada vez que ahorraba algo para reparaciones, Ricardo llamaba con otra crisis y el dinero desaparecía. Lo que más dolía era la asimetría brutal de nuestra relación. Yo daba y daba y daba, mientras que cuando yo necesitaba algo, cualquier cosa, Ricardo estaba convenientemente ocupado. Hace 8 meses, mi antigua jefa de la oficina donde trabajé durante 30 años falleció. Había sido como una madre para mí, la única persona que me dio una oportunidad cuando era una madre soltera desesperada. Su funeral era un jueves a las 10 de la mañana. Llamé a Ricardo el miércoles. Hijo, la señora Campos murió. ¿Podrías acompañarme al funeral mañana? No quiero ir sola. Ah, mamá, qué pena. Pero mañana Andrea tiene una presentación importante en su trabajo y necesito apoyarla. Lo siento, fui sola al funeral. Lloré sola. Volví sola a mi apartamento vacío. 3 días después, Ricardo llamó pidiendo $2000 para un curso de capacitación que Andrea necesita tomar para su ascenso. Le di el dinero. Hace 6 meses, durante una ola de calor brutal, mi ventilador, el único que tenía, se rompió. Tengo 68 años, diabetes, presión alta, y las temperaturas alcanzaban los 38 grados. El calor era peligroso para alguien con mis condiciones. Llamé a Ricardo, no para pedir dinero, solo para pedirle que viniera y me llevara a una tienda a comprar un ventilador nuevo porque no podía cargarlo sola en el autobús. Mamá, estoy súper ocupado hoy. ¿No puede esperar hasta el fin de semana? Hijo, el calor es peligroso para mi salud. Solo necesito que me lleves a la tienda. No tomará más de 1 hora. Escuché a Andrea de fondo. Ricardo, tenemos planes. Dile que tome un taxi. Mamá, toma un taxi. Te reembolso el dinero. Nunca me reembolsó. Y gasté $30 en un taxi, ida y vuelta, dinero que necesitaba para comida. 2 semanas después, llamó pidiendo $3000 porque tuvieron que reparar el aire acondicionado del apartamento. Le di el dinero. El punto de quiebre debió haber llegado hace 4 meses, cuando tuve una infección respiratoria grave. Tenía fiebre de 39 grados, tosía hasta que sentía que mis pulmones se desgarrarían, y estaba tan débil que apenas podía levantarme de la cama. Necesitaba que alguien fuera a la farmacia por antibióticos, que me trajera sopa, que simplemente se asegurara de que no me muriera sola en mi apartamento. Llamé a Ricardo a las 8 de la mañana. No contestó. Dejé un mensaje de voz con mi voz ronca y quebrada. Hijo, estoy muy enferma. Necesito ayuda. Por favor, llámame. Esperé todo el día. Nada. Al día siguiente, con la fiebre aún alta, llamé otra vez. Esta vez contestó Andrea. ¿Sí, Marta? Su tono era de fastidio puro. Necesito hablar con Ricardo. Estoy enferma y necesito ayuda. Está durmiendo. Tuvo una noche pesada de trabajo. Por favor, despiértalo. Es importante. Marta, todos nos enfermamos. Toma un té de limón y descansa. Ricardo te llamará cuando tenga tiempo. Y colgó. Ricardo nunca llamó ese día, ni el siguiente. Finalmente, la señora Esperanza, que tenía 80 años y problemas de corazón, subió trabajosamente las escaleras hasta mi apartamento con sopa casera y medicinas que había comprado con su propia pensión mínima. Una semana después, cuando ya me había recuperado sola, Ricardo llamó. Mamá, qué bueno que contestas. Necesito pedirte algo urgente. Lo interrumpí. Estuve muy enferma, Ricardo. Te llamé varias veces. Ah, sí, perdón. Andrea me dijo. ¿Ya estás mejor? Bueno, mira, necesitamos $4000 porque... Y yo, Dios me perdone, le di el dinero. ¿Por qué?
porque tenía miedo. Miedo de que si decía que no, lo perdería completamente. Miedo de quedarme absolutamente sola en este mundo. Miedo de admitir que mi único hijo, al que había dedicado toda mi vida, ya no me amaba. Entonces seguí dando, vaciándome, destruyéndome, aferrándome a la ilusión de que algún día él volvería a ser el niño que me amaba. Hasta que finalmente, hace 2 meses y medio, pasó algo que incluso mi amor maternal no pudo ignorar. Era un domingo, el día que solíamos pasar juntos tantos años atrás. Me sentía particularmente sola ese día. Hacía 3 meses que no veía a Ricardo en persona. Decidí llamarlo, no para pedir nada, solo para escuchar su voz. Contestó al tercer timbre. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» «Nada pasó, hijo. Solo quería saber cómo estás. Te extraño». Silencio incómodo. «Estoy bien, mamá. Ocupado, ya sabes. ¿Podrías visitarme este fin de semana? Podría cocinar tu comida favorita, como antes». Más silencio. Luego escuché a Andrea de fondo. «¿Es tu madre otra vez? ¿Qué quiere ahora?» «Espera, amor», le dijo Ricardo a ella, no a mí. Luego, «Mamá, este no es un buen momento. Solo será unas horas, hijo. Hace tanto que no te veo». «Mamá, por favor». Su voz subió de volumen, exasperada. «Siempre es algo contigo. Siempre necesitas algo. Siempre estás llamando. Siempre esperando que deje mi vida para atenderte. Estoy cansado». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Hijo, yo no...» Pero ya había colgado. 10 minutos después, llegó el mensaje. «No me llames más. Estoy cansado de ti y de tus pedidos. Necesito espacio. Déjame en paz». Me quedé mirando esas palabras durante horas. Mis pedidos. Como si pedirle a mi hijo que me visitara fuera una exigencia irrazonable. Como si querer verlo fuera una carga insoportable. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y cuando finalmente me dormí, algo en mí había muerto. Pasaron 2 meses de silencio. Y luego vino esa llamada pidiendo $3,000 para el alquiler. Y yo dije que no. Y al día siguiente tocaron a mi puerta. Cuando abrí la puerta esa mañana, 2 oficiales de policía estaban parados en mi umbral. Una mujer de unos 35 años con expresión seria y un hombre mayor que la miraba con cierta incomodidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Le había pasado algo a Ricardo? ¿Un accidente? ¿Estaba herido? «¿Señora Marta Jiménez?», preguntó la oficial. «Sí, soy yo». «¿Qué pasó? ¿Es mi hijo? ¿Está bien?» «Su hijo está bien, señora. ¿Podemos pasar?» Los dejé entrar, con las manos temblando. Se sentaron en mi sofá raído, mirando alrededor de mi apartamento modesto, con expresiones que no pude descifrar. La oficial sacó una libreta. «Señora Jiménez, hemos recibido una denuncia en su contra. Su hijo, Ricardo Jiménez, y su esposa, Andrea Jiménez, la están acusando de abuso financiero de ancianos y de retener dinero que legalmente les pertenece». El mundo se detuvo. «¿Qué? Según la denuncia, usted ha estado reteniendo una herencia que le dejó el difunto padre de Ricardo, aproximadamente $50,000, que por derecho le pertenece a su hijo. También alegan que usted prometió darles dinero para gastos médicos urgentes y ahora se niega, poniendo en riesgo la salud de su nuera embarazada». Cada palabra era una mentira tan grotesca que no podía procesarla. «Oficial, nada de eso es verdad. El padre de Ricardo nos abandonó cuando él tenía 2 años. No dejó herencia, no dejó nada. Yo crié a mi hijo sola, trabajando 3 empleos». La oficial escribía en su libreta. «¿Y el dinero que ellos mencionan? Durante los últimos 5 años, yo le he estado dando dinero a Ricardo cada vez que me lo pide. He dado más de $30,000 de mi propia pensión. No retengo nada. No hay herencia». El oficial mayor se inclinó hacia adelante. «Señora, ¿tiene evidencia de esas transferencias? ¿Recibos bancarios?» «Sí, por supuesto. Puedo mostrarles mis estados de cuenta». Pasé la siguiente hora mostrándoles años de transferencias bancarias a Ricardo, cada una documentada, cada una reduciendo mi balance mínimo aún más. Los oficiales revisaban en silencio, intercambiando miradas significativas. «Señora Jiménez», dijo finalmente la oficial, «quiero que sepa que esto parece más bien un caso de abuso financiero hacia usted, no por parte de usted. ¿Ha considerado presentar una denuncia? ¿Una denuncia contra mi propio hijo? A veces las familias explotan a sus ancianos. Lo que veo aquí es un patrón de explotación financiera sistemática. Usted está viviendo en condiciones de pobreza mientras le da miles de dólares a su hijo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Es mi hijo. Solo quiero ayudarlo».
Los oficiales se fueron después de asegurarme que cerrarían la falsa denuncia. Pero antes de irse, la oficial me dejó una tarjeta. Si necesita ayuda legal, llame a este número. Es de servicios legales gratuitos para ancianos. Lo que le están haciendo no está bien. Cuando cerré la puerta, me desplomé contra ella y lloré. Mi propio hijo me había acusado con la policía. Había inventado mentiras para intentar, ¿qué? ¿Intimidarme? ¿Obligarme a darle dinero? Mi teléfono sonó. Ricardo, antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Contesté con voz quebrada. ¿Cómo pudiste, Ricardo? ¿Cómo pudiste llamar a la policía contra tu propia madre? Deberías haberme dado el dinero, mamá. Su voz era fría, sin rastro de culpa. Andrea estaba muy molesta. Dijo que teníamos que tomar medidas drásticas. Y Andrea dijo, ¿y tú solo haces lo que ella dice? ¿Acusar a tu madre de crímenes que no cometí? Tú nos debes, mamá. Después de todo lo que has hecho, arruinando mi infancia con tu pobreza, obligándome a vivir en apartamentos miserables, haciéndome sentir avergonzado frente a mis amigos. ¿Qué? No podía creer lo que escuchaba. Yo trabajé día y noche para darte todo. Vendí todo lo que tenía para pagarte la universidad. ¿Y así es como lo ves? ¿Como que arruiné tu infancia? Andrea me abrió los ojos. Me hizo ver que tu sacrificio fue realmente egoísmo. Querías controlarme, hacerme sentir que te debía toda mi vida. Pues no te debo nada, Andrea. Siempre Andrea, susurrando veneno en sus oídos, reescribiendo nuestra historia. Si eso es lo que piensas, hijo, entonces no hay nada más que decir. No voy a darte más dinero, nunca más. Entonces prepárate para las consecuencias, mamá. Andrea tiene amigos abogados. Vamos a demandarte. Vamos a declararte mentalmente incompetente. Vamos a obtener control de tus finanzas de una manera u otra. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi sofá, con la tarjeta de la oficial en una mano y mi teléfono en la otra. Por primera vez en 40 años, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi hijo. Odio. No odio. Algo peor. Indiferencia. El amor que había sido el centro de mi universo durante décadas se estaba apagando como una vela sin oxígeno. Llamé al número en la tarjeta. Una voz amable contestó. Servicios legales para adultos mayores. Habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Mi hijo está intentando destruirme, dije con voz plana, y necesito ayuda para detenerlo. Esa tarde tuve una reunión con Patricia, una abogada de unos 50 años especializada en casos de abuso de ancianos. Le conté todo, cada transferencia, cada llamada, cada pedido, cada humillación. Ella escuchaba con expresión cada vez más sombría. Marta, lo que describes es un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Tu hijo y su esposa te han estado usando como cajero automático. Y ahora que te niegas, están escalando a intimidación legal. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a solicitar una orden de restricción. Segundo, vamos a documentar todo el abuso financiero. Y tercero, hizo una pausa. Necesitamos investigar a Andrea. En mi experiencia, cuando veo cambios tan dramáticos en la conducta de un hijo adulto, usualmente hay alguien detrás manipulando. Dame 2 días para investigar. 2 días después, Patricia me llamó a su oficina. Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Marta, siéntate. Lo que descubrí sobre Andrea es perturbador. Patricia abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, fotografías, artículos de periódicos impresos. Con cada página que colocaba frente a mí, sentía cómo mi estómago se hundía más y más. Andrea Montes, ese es su nombre de soltera, tiene un historial, comenzó Patricia. Hace 7 años, en otra ciudad, se casó con un hombre llamado Eduardo Rivas, quien tenía una madre viuda de 70 años. Durante los 3 años que duró ese matrimonio, la suegra de Andrea transfirió más de $80,000 a la pareja. Cuando finalmente la anciana se negó a dar más dinero, Andrea convenció a Eduardo de demandarla por cuidado no remunerado y préstamos no pagados. El caso fue desestimado, pero la señora Rivas murió de un infarto 6 meses después. Eduardo heredó su casa y sus ahorros restantes. Se divorció de Andrea un año después, pero ella ya había obtenido un settlement generoso en el divorcio. Mi mano tembló mientras tomaba una de las fotografías. Era Andrea, más joven, sonriendo junto a un hombre que no era Ricardo. Hay más, continuó Patricia.
Antes de Eduardo, hubo otro matrimonio breve con un hombre llamado Sergio Fuentes. Su padre era viudo y propietario de un pequeño negocio. Durante ese matrimonio, el padre transfirió el negocio al nombre de Sergio, supuestamente para planificación fiscal. Andrea se divorció de Sergio 18 meses después, pero en el acuerdo de divorcio obtuvo la mitad del valor del negocio que el padre había transferido. Es una estafadora profesional, susurré, sintiendo náuseas. Tiene un patrón muy claro. Identifica hombres con madres o padres ancianos que tienen activos modestos pero significativos. Se casa, se gana la confianza de la familia, manipula al esposo para que presione a los padres por dinero o transferencias de propiedad. Y luego, cuando ya no hay más que sacar, se divorcia y se va con lo que pudo obtener. Pero yo no tengo mucho dinero. Mi pensión es mínima. Mi apartamento es rentado. Patricia sacó otro documento. Eso pensaba yo también. Pero investigué tus registros públicos. Marta, ¿sabías que eres beneficiaria de una póliza de seguro de vida de tu antiguo empleador? Me quedé en blanco. ¿Qué? No, yo nunca. Cuando trabajabas en la oficina de la señora Campos, la empresa tenía un programa de beneficios para empleados de largo plazo. Tú trabajaste allí 30 años. Hay una póliza de seguro de vida a tu nombre por $250,000. Como nunca te casaste de nuevo, el beneficiario predeterminado es tu hijo, Ricardo. $250,000. Nunca lo supe. Nunca me informaron. Andrea lo descubrió, dije lentamente, sintiendo cómo las piezas encajaban. Por eso se casó con Ricardo, no por su salario de ingeniero, por lo que heredaría cuando yo muriera. Exacto. Y basándome en los patrones de sus matrimonios anteriores, creo que su plan original era esperar. Pero tú estás en buena salud relativa para tu edad. Podrías vivir otros 20 años. Así que cambiaron de estrategia. Explotación financiera inmediata mientras esperan la herencia eventual. Y cuando me negué a darles más dinero, escalaron a intimidación legal. La denuncia falsa con la policía fue solo el comienzo. Marta, encontré algo más preocupante. Sacó otro documento. Andrea ha estado contactando abogados, consultando sobre procedimientos de incapacidad mental. Tienen un plan para declararte incompetente y obtener tutela legal sobre ti y tus finanzas. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Necesitarían evaluaciones médicas que demuestren que eres incapaz de manejar tus propios asuntos. Y basándome en sus antecedentes, probablemente encontrarán un médico dispuesto a falsificar un diagnóstico a cambio de dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo los detengo? Patricia se inclinó hacia adelante. Su expresión era de acero. Contraatacamos. Primero, vamos a cambiar el beneficiario de esa póliza de seguro de vida inmediatamente. Segundo, vamos a obtener una evaluación médica independiente que demuestre que estás completamente competente. Tercero, vamos a solicitar una orden de restricción contra ambos. Y cuarto, hizo una pausa significativa. Vamos a presentar cargos criminales contra Andrea por intento de fraude y explotación financiera de ancianos. ¿Y Ricardo? Mi voz se quebró al decir su nombre. Eso depende de ti, Marta. Técnicamente, él también es culpable de explotación. Pero si quieres, podemos intentar argumentar que ha sido manipulado por Andrea. Dale una oportunidad de alejarse de ella y salvarse. Pensé en mi hijo, el niño que había amado incondicionalmente, el joven que me había prometido cuidarme siempre, el hombre que ahora planeaba encerrarme y robarme. Denle una oportunidad, dije finalmente, pero solo una. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Patricia era implacable y brillante. Cambió mi póliza de seguro de vida, designando como beneficiaria a una organización benéfica para madres solteras. Me llevó a 3 médicos diferentes, un internista, un neurólogo y un psiquiatra, todos los cuales certificaron por escrito que yo estaba mental y físicamente competente. Pero la verdadera bomba llegó cuando Patricia contrató a un investigador privado para seguir a Andrea durante una semana. Las fotografías que trajo eran devastadoras. Andrea se reunía regularmente con un hombre en un café del centro. El investigador identificó al hombre como Mauricio Delgado, un abogado especializado en casos de tutela. Las fotos mostraban documentos sobre la mesa entre ellos, aunque no podíamos ver exactamente qué decían. Más perturbador aún, Andrea visitaba regularmente a un médico, el doctor Hernán Ruiz, quien había perdido su licencia médica temporalmente 3 años atrás por falsificar evaluaciones psiquiátricas para casos de tutela. Están preparando el terreno, explicó Patricia. El abogado Delgado presentará la petición de tutela.
El doctor Ruiz proporcionará la evaluación médica falsa, y Ricardo, como tu hijo, será designado tutor legal de tus finanzas y tu persona. ¿Y luego qué? Luego te encierran en un asilo, liquidan todos tus activos bajo el pretexto de pagar tu cuidado, y cuando finalmente mueras, Ricardo hereda la póliza de seguro. Andrea se divorcia de Ricardo, obtiene su parte en el settlement y se mueve al siguiente objetivo. Era monstruoso, era inconcebible, y era exactamente lo que estaban planeando. Tenemos evidencia suficiente, dijo Patricia. Podemos presentar cargos criminales contra Andrea por conspiración para cometer fraude, contra el abogado Delgado por conducta profesional deshonesta, contra el doctor Ruiz por falsificación de documentos médicos. Háganlo, dije con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Deténganlos. Pero Patricia tenía otra idea. Marta, podríamos hacer algo mejor. Podríamos exponerlos públicamente de una manera que no solo los detenga a ellos, sino que también advierta a otras familias sobre estos esquemas. ¿Qué tienes en mente?, sonrió. Una trampa. Vamos a darles exactamente lo que quieren, o al menos hacerles creer que lo tienen, me explicó el plan. Era arriesgado. Requería que yo actuara el papel de mi vida, pero si funcionaba, no solo me protegería a mí, protegería a incontables otras madres, padres y abuelos de depredadores como Andrea. ¿Estás dispuesta a hacerlo?, preguntó Patricia. Pensé en todas las madres solteras que habían sacrificado todo por sus hijos. Pensé en la señora Rivas, que murió de corazón roto después de ser traicionada por su familia. Pensé en todas las víctimas anónimas de Andrea y personas como ella. Sí, dije. Hagámoslo. El plan de Patricia era brillante en su simplicidad. Yo llamaría a Ricardo, fingiría estar confundida y asustada, le diría que había estado olvidando cosas y que necesitaba ayuda para organizar mis finanzas. Básicamente, les daría exactamente lo que querían, la apariencia de una anciana incompetente que necesitaba tutela. Grabaremos cada conversación, explicó Patricia, cada reunión, cada intento de manipulación, y cuando tengan suficiente cuerda, se colgarán ellos mismos. Me tomó 3 días reunir el valor para hacer la llamada. Finalmente, una tarde de jueves, marqué el número de Ricardo con manos temblorosas. «Mamá», sonaba sorprendido. Habían pasado 2 semanas desde nuestra última conversación hostil. «Hijo», dije, forzando mi voz a sonar frágil y confundida. «Necesito hablar contigo. Estoy asustada». «¿Qué pasa?». Su tono cambió inmediatamente, detectando oportunidad. «He estado olvidando cosas. Ayer no pude recordar si había pagado la renta. Encontré las llaves en el refrigerador. Y anoche me desperté y no sabía dónde estaba por unos minutos. Cada palabra era una mentira cuidadosamente ensayada. Mamá, eso suena serio. ¿Has ido al médico? Tengo miedo de ir sola. Y mis finanzas están tan desordenadas. No sé qué facturas he pagado, qué dinero me queda. Todo está confuso». Hice una pausa, dejando que el silencio se llenara de implicaciones. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme. Si todavía quieres hablarme después de cómo te traté. Podía prácticamente escuchar las ruedas girando en su cerebro. Mamá, por supuesto que quiero ayudarte. Nunca he dejado de quererte. Andrea y yo podemos ir mañana. Te ayudaremos a organizar todo. ¿Lo harías? Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. Cuando colgué, Patricia, que había estado escuchando toda la conversación grabada, asintió con aprobación. Perfecto. Ahora mordieron el anzuelo. Mañana, cuando vengan, tendremos cámaras ocultas en tu apartamento. Déjalos hablar. Déjalos mostrar sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, técnicos instalaron 3 cámaras diminutas en mi sala. Una escondida en el reloj de pared, otra en un marco de fotos y una tercera en un libro en la estantería. También me colocaron un micrófono casi invisible en el collar que siempre usaba. Ricardo y Andrea llegaron a las 2 de la tarde. Llevaban carpetas, documentos y sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «Mamá», dijo Ricardo, abrazándome con una ternura que no había mostrado en años. «Puro teatro. Estamos tan preocupados por ti». Andrea también me abrazó y tuve que controlar cada músculo para no apartarme. «Marta, querida suegra, vamos a cuidarte. No te preocupes por nada». Los hice pasar. Preparé café. Actué el papel de anciana confundida pero agradecida. «Entonces», dijo Ricardo, sacando documentos de su carpeta, «hemos estado pensando, tal vez sería bueno que yo tuviera poder notarial sobre tus finanzas, solo para ayudarte, para asegurarme de que todas tus facturas se paguen a tiempo». «¿Poder notarial?».
Fingí no entender completamente. Andrea intervino con voz dulce como miel envenenada. Es solo un documento legal que permite a Ricardo manejar tu dinero por ti, para que no tengas que preocuparte por nada. Es muy común para personas de tu edad que están empezando a tener dificultades. No sé, dije, actuando insegura. Suena complicado. Es muy simple, insistió Ricardo. Solo firmas aquí y yo me encargo de todo. Pagaré tus facturas, administraré tu cuenta bancaria, me aseguraré de que estés cuidada. Tomé los documentos con manos temblorosas, aunque el temblor era real por razones que ellos no entendían. Los leí lentamente. Era exactamente lo que Patricia había predicho. Poder notarial completo, irrevocable, que le daría a Ricardo control total sobre cada centavo que tenía. ¿Y si cambio de opinión?, pregunté. Puedes revocarlo en cualquier momento, mintió Ricardo sin pestañear. El documento claramente decía irrevocable. Pero Marta, dijo Andrea, inclinándose hacia adelante, ¿por qué querrías cambiarlo? Ricardo es tu hijo, te ama, solo quiere lo mejor para ti. Y honestamente, su voz tomó un tono más frío. Con tu condición deteriorándose, pronto podrías no ser capaz de tomar estas decisiones por ti misma de todos modos. Ahí estaba, la amenaza velada. ¿Mi condición?, repetí. Los olvidos que mencionaste, dijo Ricardo. Andrea tiene un amigo médico que podría evaluarte, solo para asegurarnos de que estás bien. De hecho, ya programamos una cita para ti la próxima semana con el doctor Ruiz, el doctor que falsificaba evaluaciones, por supuesto. No sé si necesito un médico, dije débilmente. Mamá, es por tu propio bien. La voz de Ricardo era firme ahora, menos dulce. Si tienes demencia u otra condición, necesitas ser diagnosticada. Y si resulta que no puedes cuidarte sola, dejó la frase colgando. Hay lugares maravillosos, continuó Andrea, donde personas mayores pueden vivir con cuidado las 24 horas. Lugares seguros, cómodos. Estarías mucho mejor que aquí sola, en este apartamento viejo, donde podrías caerte o lastimarte. Querían encerrarme, y estaban siendo lo suficientemente descuidados para decirlo en voz alta, creyendo que yo estaba demasiado confundida para entender realmente lo que estaban planeando. Déjame pensarlo, dije finalmente. Es mucho para procesar. Vi frustración cruzar sus rostros. Mamá, dijo Ricardo con un tono más duro, no hay mucho que pensar. Esto es por tu seguridad. Necesitas firmar esto hoy. Ricardo tiene razón, agregó Andrea. Y francamente, Marta, si no firmas voluntariamente, podríamos tener que tomar medidas legales, por tu propia protección, ¿entiendes? Ahí estaba, la amenaza directa. Firma o te forzaremos. Entiendo, dije quedamente. Denme un momento, necesito usar el baño. Me levanté y fui al baño, donde Patricia había escondido un teléfono preparado. Envié un mensaje de texto de una sola palabra, ahora. Cuando salí del baño, había cambiado. Ya no encorvaba los hombros, ya no arrastraba los pies, ya no hablaba con voz temblorosa. Siéntense, dije con voz clara y fuerte. Ricardo y Andrea intercambiaron miradas confundidas. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente bien. De hecho, nunca he estado mejor. Me senté frente a ellos con la espalda recta. Ahora voy a explicarles exactamente qué va a pasar. Andrea se puso de pie. Marta, creo que estás teniendo un episodio. Deberías sentarte y... Siéntate tú, Andrea. O debería decir Andrea Montes, anteriormente Andrea Rivas, anteriormente Andrea Fuentes. 3 matrimonios, 3 familias defraudadas, 3 ancianos explotados. El color abandonó su rostro. ¿De qué estás hablando? Ricardo parecía genuinamente confundido. Estoy hablando de que tu esposa es una estafadora profesional que se especializa en casarse con hombres que tienen padres o madres ancianos con activos. Estoy hablando de que durante los últimos 5 años te ha estado manipulando para que me exprimas financieramente. Y estoy hablando de que su plan final es declararme incompetente, obtener tutela sobre mí, encerrarme en un asilo y esperar a que muera para que heredes mi póliza de seguro de vida de $250,000. Ricardo se quedó boquiabierto. ¿Póliza de seguro de vida? ¿Qué? Nunca te lo dije porque nunca lo supe hasta hace una semana. Pero Andrea lo descubrió, ¿verdad, Andrea? Por eso te casaste con mi hijo. Por eso has estado orquestando todo esto. Andrea se puso de pie, con los ojos llameando. No tienes pruebas de nada de eso, sonreí. Tienes razón. No tenía, pero ahora sí. Señalé hacia las cámaras ocultas. Cada palabra que dijeron en los últimos 45 minutos ha sido grabada. Las amenazas, la coerción, el plan de encerrarme, todo. En ese momento,
Tocaron a la puerta. La abrí para revelar a Patricia, 2 oficiales de policía y un funcionario de la fiscalía. Andrea Montes, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto por intento de fraude, conspiración para cometer explotación financiera de ancianos y extorsión. El caos que siguió fue casi surrealista. Andrea gritaba, lanzando acusaciones, amenazas legales, insultos. Los oficiales la esposaron mientras ella vociferaba que esto era una trampa, que yo era una anciana vengativa, que Ricardo la defendería. Pero cuando miró a mi hijo buscando apoyo, lo que vio la dejó sin palabras. Ricardo estaba sentado en mi sofá, completamente inmóvil, con el rostro pálido como la muerte. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos de poder notarial que habían traído. Finalmente levantó la vista hacia Andrea con una expresión que nunca le había visto, horror puro mezclado con comprensión devastadora. «¿Es verdad?», susurró. «¿Todo lo que dijo mamá es verdad?». Andrea dejó de forcejear con los oficiales. Por un momento, vi cálculo en sus ojos, decidiendo si seguir mintiendo, pero luego su expresión se endureció con desprecio. «¿Y qué si lo es? Te hice un favor, Ricardo. Tu madre es una manipuladora patética que te mantuvo atado a ella toda tu vida. Yo te libré. Yo te mostré que podías ser más que el hijo agradecido de una mujer pobre y amargada. Me mentiste», dijo Ricardo, su voz quebrada. «Sobre todo, te di ambición. Te di una visión de una vida mejor. Sin mí, todavía estarías visitando a tu mamá cada domingo, comiendo su comida barata, escuchando sus historias aburridas sobre cuánto sacrificó por ti». Las palabras salían como veneno. «Eres débil, Ricardo. Siempre lo fuiste. Por eso fue tan fácil manipularte». Vi cómo algo se rompía en los ojos de mi hijo, la ilusión de 5 años destrozándose en segundos. «Señora Montes, tiene derecho a permanecer en silencio», continuó el oficial mientras la guiaba hacia la puerta. Andrea siguió gritando amenazas hasta que la sacaron del apartamento. En el silencio que siguió, solo quedamos Patricia, el funcionario de la fiscalía, Ricardo y yo. El funcionario se aclaró la garganta. «Señora Jiménez, técnicamente su hijo también podría enfrentar cargos por explotación financiera. Las transferencias de dinero están documentadas. Él participó en los intentos de coerción de hoy. Sin embargo», miró a Patricia, «su abogada ha solicitado que consideremos que él pudo haber sido víctima de manipulación psicológica por parte de la señora Montes». Ricardo levantó la cabeza bruscamente, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, la decisión es suya, señora Jiménez», continuó el funcionario. «¿Quiere presentar cargos contra su hijo?». Miré a Ricardo. Vi al hombre de 42 años con el corazón roto, pero también vi, por un momento fugaz, al niño de 6 años que me traía flores silvestres del parque, al adolescente que me abrazaba después de un día difícil de trabajo, al joven que lloró de felicidad cuando se graduó de la universidad. Ese niño todavía existía en algún lugar. Andrea lo había enterrado bajo años de manipulación y mentiras, pero todavía estaba allí. «No», dije finalmente, «no presentaré cargos contra mi hijo, pero hay condiciones». «¿Condiciones?», preguntó el funcionario. «Ricardo buscará terapia real, con un profesional calificado, por al menos 1 año, y no tendrá contacto conmigo durante ese tiempo. Necesita descubrir quién es sin Andrea y sin mí». Ricardo sollozó. «Mamá, lo siento tanto. Todo lo que te dije, todo lo que te hice, lo sé, hijo. Pero las disculpas no son suficientes ahora. Necesitas sanar, y yo también». Después de que todos se fueron, Patricia se quedó conmigo un momento más. «Lo hiciste bien, Marta. Muy bien. ¿Qué pasará con Andrea?». «Enfrentará múltiples cargos. Con su historial y la evidencia que tenemos, está viendo años de prisión. El doctor Ruiz y el abogado Delgado también serán investigados. Probablemente perderán sus licencias profesionales». «¿Y Ricardo?». Patricia suspiró. «Eso depende de él. Puede elegir sanar y convertirse en un hombre mejor, o puede elegir ser una víctima permanente. No es tu responsabilidad salvarlo, Marta. Ya hiciste eso una vez». Tenía razón. Los siguientes meses fueron extraños. El apartamento que había parecido tan vacío durante años ahora se sentía pacífico. Por primera vez en décadas, no esperaba que sonara el teléfono con otra petición de dinero. No temblaba cada vez que veía el nombre de Ricardo en la pantalla. Patricia se convirtió en algo más que mi abogada. Se volvió mi amiga. Me presentó a un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar, donde conocí a otras madres, padres y abuelos con historias similares. No estaba sola. Con el dinero que ya no estaba dando a Ricardo,
Finalmente pude reparar mi apartamento. Arreglé el techo, la estufa, la puerta del baño. Compré comida saludable. Fui al médico regularmente. Mi salud mejoró notablemente. 3 meses después del arresto de Andrea, cambié mi testamento. La mayor parte de mi pequeño patrimonio iría a la organización benéfica para madres solteras. Dejaba algo para Ricardo, pero no mucho. Lo suficiente para mostrar que no lo odiaba, pero no lo suficiente para que pudiera vivir de ello sin trabajar. 9 meses después, recibí una carta de Ricardo. Estaba en terapia, como prometió. Se había divorciado de Andrea, había perdido su trabajo, la publicidad del caso lo había hecho imposible, pero había encontrado uno nuevo en otra ciudad, con menor salario, pero más satisfacción personal. Estaba por primera vez en años aprendiendo a vivir solo. No te pido perdón, escribió, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo todo lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste, y entiendo que lo desperdicié, lo pisoteé, lo usé como arma contra ti. Estoy tratando de convertirme en el hombre que creías que era cuando sacrificabas tanto. No sé si alguna vez lo lograré, pero lo intentaré. No por ti, por mí. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de algo parecido a un cierre. No respondí. Todavía no estaba lista. 1 año después del día que cambió todo, me desperté en mi cumpleaños número 69. La señora Esperanza, mi vecina eterna, tocó mi puerta con un pastel que había horneado. Mis amigas del grupo de apoyo organizaron una pequeña fiesta. Patricia vino con flores. Era una celebración modesta, pero era mía y era real. Esa noche, sola en mi apartamento reparado y limpio, reflexioné sobre todo lo que había perdido y ganado. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente. Había perdido la ilusión de que el amor maternal incondicional era siempre virtuoso, siempre correcto. Pero había ganado algo más valioso: dignidad, respeto propio, la comprensión de que amar a alguien no significa dejar que te destruyan. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Feliz cumpleaños, mamá. He estado sobrio de mi adicción a aprovecharte por 1 año. Es el logro más difícil de mi vida. Algún día, si me lo permites, me gustaría verte de nuevo. No para pedir nada, solo para decirte gracias. Y lo siento, Ricardo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca moriría completamente, quería responder inmediatamente. Quería decirle que todo estaba perdonado, que podía visitarme mañana, que podíamos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero una parte más sabia, una parte que había crecido a través del dolor, sabía que todavía no era el momento. Tal vez nunca lo sería. Y eso estaba bien. En su lugar escribí: gracias por el mensaje. Me alegra saber que estás sanando. Yo también estoy sanando. Cuando ambos estemos listos, si ese día llega, hablaremos. Hasta entonces, cuídate. Presioné enviar y apagué el teléfono. A mis 69 años, finalmente entendí algo que debía haber aprendido décadas atrás. A veces, el amor más grande que puedes dar es dejarte amar a ti misma primero. Y por primera vez en mi vida adulta, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Aquí termina mi historia. La historia de cómo aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Si mi experiencia te conmovió, si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes, por favor suscríbete a este canal para que más personas encuentren estas historias que necesitan ser contadas. Dale me gusta a este video si crees que tomé la decisión correcta o incluso si crees que debí hacer las cosas diferente. Tu apoyo significa mucho. Y ahora quiero escucharte. Comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás escuchando y qué harías tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Le habrías dado otra oportunidad antes? Tus historias me ayudan a entender que no estoy sola en esto. Si conoces a alguien atrapado en una relación familiar que solo da sin recibir, comparte este video. A veces escuchar la historia de otra persona es lo que necesitamos para encontrar nuestra propia fortaleza. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Recuerda, nunca es tarde para poner límites. Nunca es egoísta amarte a ti mismo. Y nunca estás demasiado viejo para comenzar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate y valórate siempre. Con cariño, Marta.